queridos hermanos. Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando la lección primera del primer trimestre del nuevo año 2013. Esta lección promete llevarnos a descubrir lo que es el tema maravilloso del plan de redención. En otras palabras, vamos a entender en qué consiste la historia de la redención en esta lección. Tengo en mis manos la primera lección, que es la guía de estudio, la edición para maestros, pero también tengo la edición para aquellos que les gusta escudriñar un poco más, conocido como las notas de Elena G. de White. Esta semana promete ser una de esas lecciones bien interesantes porque vamos a viajar con el tiempo para descubrir qué pasó allá en los inicios cuando Dios creó los cielos y la tierra. Lo curioso de esta lección, que a algunos tal vez les va a sorprender, es la experiencia de descubrir quién es el creador de los cielos y la tierra. De hecho, vamos a descubrir quién hizo todo esto en el principio. También vamos a aprender qué es lo que los cielos declaran con todas las maravillas en la creación. Pero algo más impactante todavía, vamos a descubrir el poder de la palabra en cuanto todo existió y vino a ser hecho de lo que no se veía. Y vamos a descubrir por qué la palabra de Dios es tan importante y poderosa dentro de este evento. No podemos dejar de un lado la parte principal, que es Jesús, el creador de los cielos y la tierra, y cómo este creador de todo lo invisible y lo visible un día decidió venir y habitar entre nosotros. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos los orígenes de la historia de la redención. Muy bien, el versículo base de la lección de esta semana para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 1, el versículo 1, y la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración enfática, clara y definitiva. En el principio, en los orígenes, Dios creó los cielos y la tierra. Solamente algo grande puede crear un universo tan grande. En otras palabras, solo algo más grande que el universo puede crear al universo. Solo algo grande y más grande que la creación pudo haberlo creado. De hecho, así el único ser más grande que el universo que pudo haber creado al mismo universo es Dios. Y ese ser es el Dios que nosotros conocemos y en el cual hemos creído de acuerdo a lo que dice la Biblia. El Dios a quien nosotros adoramos y servimos porque, entre otras cosas, Él es nuestro creador. También nosotros podemos aprender que este Dios que creó el universo, este Dios que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las criaturas, de todo lo animado y lo inanimado, un día vino a este mundo a nacer como un ser humano. Y esto es cosa gloriosa, porque póngase usted a pensar, el creador de los cielos y la tierra viene a habitar, a morar, a vivir entre los hombres, entre sus criaturas. Oiga esto, dice, también aprendemos que este Dios, el que creó el universo, el que tejió las estrellas de millones de galaxias en la expansión del cosmos, es el mismo que vino a la tierra para vivir entre nosotros como un ser humano. Aún más, dice, es más asombroso todavía, que cargó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. O sea, Dios no hizo el universo y lo dejó hacia el azar. Él está al control, Él es el sustentador de todo el universo. Así es que hay algo maravilloso en todo esto. Conocer la maravillosa verdad del amor de nuestro Creador, un amor tan grande que lo haría descender a la persona de Cristo y vincularse con cada uno de nosotros con lazos de amor que nunca pueden quebrantarse. ¿Te imaginas tú eso?
Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a habitar entre nosotros para darnos ejemplo, para que aprendamos a vivir tal como Él es. Esta lección promete ser de grande bendición para todos aquellos que la estudien detenidamente y la apliquen en su vida. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día domingo con en el principio. Estudiemos la lección. Ahí está nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Es una de esas lecciones que nos lleva al origen, al fundamento, al principio de la creación. Su título es En el principio. Todo en esta vida puede decirse que tiene un origen y tiene un final. Y hablando de los cielos y la tierra, la Biblia dice y registra en Génesis y reclama una premisa. Una premisa es algo de valor, algo real, algo tangible, algo verdadero. Algo en lo cual se puede confiar porque es una información primaria veraz. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, o creó Dios los cielos y la tierra. Hay muchas profundas verdades en este texto. De hecho, podemos darnos cuenta que aquí dice la Biblia, en el principio, o sea, en otras palabras, la misma tierra o el universo tuvo un principio, tuvo un origen, tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Y este comienzo es un comienzo creacionista. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios creó, dice la Biblia, está reclamando esa premisa. Dios creó los cielos y la tierra. El universo mismo tuvo un comienzo. Aunque esta idea no nos parezca hoy tan radical, va en contra de las creencias. ¿Por qué? Porque tuvo un origen, tuvo un comienzo. Y esta creencia sostenida por mucho tiempo de una creación eternamente existente. Además de esta enseñanza bíblica, este principio bíblico, existe también la teoría del Big Bang. Una teoría es algo como que alguien dice algo, pero que podría comprobarse, pero también podría no comprobarse. Solamente es una teoría, una filosofía. Y la teoría del Big Bang dice que hubo una gran explosión, boom, boom, y los cielos, la tierra, las estrellas, las galaxias se formaron. Hay otros, de manera jocosa, dicen Dios habló y Big Bang existió. O sea, el poder de la palabra de Dios. La teoría del Big Bang también dice que ya había existencia de lo que hoy conocemos como la materia. En otras palabras, el nombre de Big Bang tenía una intención de ridicularizar el concepto de un universo creado. Es rebajar lo que Dios noblemente ha hecho. Pero la evidencia de que un universo tuvo un comienzo ha llegado a ser tan fuerte que casi todos los hombres de ciencia la han aceptado. ¿Han ustedes oído hablar de la creación? ¿Han ustedes oído hablar de la teoría de la Big Bang? Y también de la evolución de la Tierra. El hombre era un primate, era un Homo sapiens, era un mono que poco a poco vino evolucionando hasta ser un hombre. Esta es la teoría, el origen de las especies, de acuerdo a Charles Darwin. La pregunta es, ¿qué es más válido? Podemos decir, el principio de la creación, o sea, el principio del conocimiento de la creación de acuerdo al relato bíblico, o la teoría de la evolución. Tú escoges, tú puedes escoger y tú podrías llegar a convencerte del error, o sea, de la teoría. Pero yo me quedo con el principio bíblico, porque dice Hebreos capítulo 11, el versículo 3, vamos a leerlo rápidamente. Hebreos 11:3, es un versículo muy poderoso, porque ahí echa por tierra cualquier otra teoría. Hebreos 11, el versículo 3 dice así, este es un versículo muy poderoso e importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El testimonio de Génesis 1 dice que en el principio Dios creó. No había materia. El hombre puede crear cosas usando la materia. La materia se puede transformar, no se destruye de acuerdo a lo que conocemos por el conocimiento humano. Pero Dios habló y todo lo que no era fue hecho. No había cielo, no había tierra, no había estrellas.
Dios habló y todo fue hecho. Así que por fe entendemos que fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios. Dios con su palabra hizo toda la materia que hoy tú conoces. Dice así, el texto parece decir, esta parte no estoy de acuerdo, el texto no parece decir, el texto dice que el universo no fue formado de materia preexistente, sino que tanto la materia como la energía fueron atraídas a la existencia por el poder de la palabra de Dios. Dios habló y existió. A menudo damos crédito a los humanos por la creación de diversas cosas. Sin embargo, los humanos somos como incapaces de crear algo de la nada. Podemos cambiar la forma de la materia ya existente, con lo cual es cierto, pero no tenemos poder para crear o ex nihilo. Solo poder sobrenatural de Dios puede hacer esto. Esta es una de las diferencias más dramáticas entre Dios y los humanos y nos recuerda que dependemos totalmente del Creador. Nadie puede hacer nada. El verbo significa creados. Y dice, se usa solo con la referencia de la actividad creativa de Dios. La única explicación lógica para entender todos estos mundos creados es que un ser más poderoso, más grande, llamado Dios, habló y todo vino a ser de lo que no se veía. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día lunes con los cielos declaran. Estudiemos la lección, allí está nuestra bendición para nuestro corazón. Continuemos con la lección. Muy bien. La lección del día lunes es una parte muy importante para la lección de esta semana, porque podemos ver, además de haber leído el primer libro para entender el lenguaje de Dios, podemos con la lección del día lunes entender el segundo libro de el lenguaje de Dios, que es la creación misma. Y me encanta este versículo que se encuentra en Salmos 19, versículos del 1 al 3, el cual dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, oiga bien, ni palabras, ni aún es oída su voz. En otras palabras, aunque Dios está hablando a través de la creación como un lenguaje figurado maravilloso en su creación, no hay palabra, ni es oída su voz, ni aún hay quien lo entienda. ¿Cómo nos ayuda a apreciar aún más el poder y la sabiduría de un Dios creador estas palabras? Podemos entender que si no hubiera agua, no hubiera oxígeno, no hubiera una temperatura regulada como la que podemos tener todavía, podemos encontrar que allí en el agua, con la temperatura adecuada, se crean las células, allí está el átomo, allí está la luz, que es prácticamente también energía. Esa misma luz que atraviesa la capa de ozono que conocemos nosotros, llega hasta las plantas y produce una cosa que se llama fotosíntesis, que es una transformación de lo que es la savia de los árboles. Y de esta manera, y con esta fotosíntesis, ocurre también la vida animal, la vida vegetal, la vida humana también. El universo debe estar muy bien diseñado para que la vida pueda existir. Y quien diseñó este mundo, lo diseñó con sabiduría, de acuerdo al salmo que acabamos de leer. Los átomos, los objetos materiales estables. Imagínense usted, el átomo es, podemos decir, la partícula más pequeña de la materia. Y los átomos se mantienen en vibración, de acuerdo a lo que hemos estudiado algunas personas en las escuelas seculares. Los átomos contienen partículas cargadas que se atraen y se repelen mutuamente, por eso es que están en vibración constante. Las fuerzas de atracción y repulsión deben estar bien equilibradas. Si las fuerzas de atracción son demasiado fuertes, solo se forman átomos grandes y no habría hidrógeno. Sin hidrógeno no habría agua. Por lo tanto, si no hay agua, no habría vida. Entonces, hoy por hoy, los científicos admiran de manera impresionante la presión de nuestro universo para generar y mantener la vida. En otras palabras, el sustentador de los cielos y la tierra mantiene este mundo en constante movimiento para que pueda haber vida.
Y esto ha conducido a muchos a comentar que el universo parece planeado por un ser inteligente. Esta palabra es muy importante, porque la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución ya es obsoleta. Hoy los científicos, y esto puede usted investigarlo y lo desafío a que lo investigue, hoy los científicos están hablando ya no necesariamente de la teoría del Big Bang y de la evolución, sino que están hablando, subraya esta palabra, de un diseño inteligente. ¿Qué cosa es un diseño inteligente? Ellos están maravillados con el diseño de la creación. Cuánta precisión, cuánta exactitud, cuánta perfección existe en lo que Dios creó. Así es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es Dios hablándonos por el segundo libro del cual habla El Camino a Cristo. Si lo han leído, si lo recuerdan, es el segundo libro por el cual Dios nos habla. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice el día martes con el poder de su palabra. Continuemos con esta lección y recibamos nuestra bendición. Qué poderosa lección la del día martes. Es sin duda ninguna la base poderosa para entender quién es el verdadero creador de los cielos y de la tierra. Por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 15, dice que Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó los mundos con su sabiduría y el que extendió los cielos con su inteligencia. Esto no es más que un descorrer del velo. ¿Quién es el verdadero creador de los cielos y la tierra? Aunque no sabemos bien cómo Dios creó lo que hizo, se nos dice que fue por medio del poder de su palabra. Toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación para el que cree. Toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. Toda la energía en todos nuestros combustibles vino del poder de Dios. Toda la gravedad a través del universo, cada estrella que sigue su curso y cada agujero negro resultan del poder de Dios. En otras palabras, todo lo que vemos o lo que existe, Dios lo creó. Los científicos nada más se maravillan al poder solamente interpretar los misterios de la creación de Dios. ¿Qué diremos de las armas nucleares? ¿Qué diremos del poder de la energía, de los átomos? Cómo un poquito de materia convertida en la piedra caliza mezclada con otra y se convierte en pólvora. Y eso un poquito así puede destruir cosas tan grandes. Y tiene poder. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el NTN, que creo que es llamado así, lo que conocemos como la dinamita, es poder para destruir. Pero el poder de Dios es poder para crear. Así es que, ¿qué diremos de una pequeña cantidad de materia? Un poquito de energía almacenada, quizás en un cartucho de un proyectil así, puede destruir poderosamente. Por eso, es nada cuando lo comparamos con la energía almacenada en la materia del universo. Imagínate ¿qué poder usó Dios para traer el universo a la existencia? Por eso, aunque algunas veces da risa, al hablar de que Dios habló y Big Bang existió, me hace sentido. Me hace más sentido que la teoría de la evolución o la teoría llamada de Charles Darwin como la teoría del origen de las especies. Dios no está limitado a ningún poder. Los científicos tratan de entender estas cosas y en su mente finita ellos llegan a la conclusión de que una ley, las leyes que determinan las leyes de la naturaleza, dice que hay una ley que afirma que la cantidad total de la materia y la energía en el universo se mantiene constante. Si se mantuviera constante el poder de la materia y la energía, entonces se están acabando o no el petróleo. Si esto fuera cierto, el petróleo seguiría fluyendo, pero no es así. La palabra creadora de Dios no está limitada por las leyes de la ciencia. Dios es soberano sobre toda su creación y está libre para realizar su voluntad.
Me llama grandemente la atención lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios habló su palabra y todo lo que no era vino a la existencia por el poder de la palabra de Dios. ¿Acaso no es esto algo glorioso? Hay poder sin igual poder en la sangre redentora de nuestro Dios y Señor llamado Jesucristo por nosotros. Pero hay poder en su palabra. Su palabra transforma, su palabra da vida, su palabra hace crear lo que no existía. Es más, su palabra es capaz de crear la materia que los hombres de ciencia hoy siguen investigando para poder entender los misterios del poder de la palabra de Dios. Continuemos con la lección de esta semana, que sin duda ninguna está deliciosa, ustedes ya se dieron cuenta. Y veamos qué nos dice el día miércoles con Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Continuemos con la lección, sigamos con esta bendición.